Y hablando de enfermedades, la mente puede, o como uno piensa, generar enfermedades en el cuerpo, o tal vez como pensamos, podemos despachar algunas enfermedades psíquicas acá de nuestro cuerpo. Una especialista que hoy desde México la tenemos aquí en el programa con una pregunta. Patricia Chávez, qué gusto Patricia, bienvenida al programa. Muy buenas noches Jorge, muy contenta de estar en tu programa, muchos saludos acá desde México, Ciudad de México, estamos con más certificaciones justamente de lo que es esta alternativa, de lo que es la sanación cuántica y me parece muy importante que las personas empiecen a conectarse y a darse cuenta cómo muchas veces nuestras emociones, nuestros patrones de conductas pueden desarrollar una enfermedad y eso lo vamos a ver ahora. Así que encantada de estar aquí. Qué gusto, qué gusto. ¿Cómo nuestra mente puede influir para tener enfermedades? Pues sí, hay muchas enfermedades, ¿no? Dolores de cabeza, diferentes, y es porque algo está pasando emocionalmente, es porque estamos viviendo algo emocionalmente, y eso tenemos que darnos cuenta, tenemos que escuchar qué está pasando. Todo esto se llama psicomatización. Cuando estás viviendo enfermedades por causa de tus emociones, es muy importante reconocerlas, porque las emociones, Jorge, generan vibraciones interiores dentro de nosotros. Las emociones vibran de cierta forma y las emociones negativas vibran más densamente. Entonces, si no trabajamos en esto, se pueden generar, y eso lo hemos visto y pues tenemos que verlo. Entonces, primero tenemos que hacer un chequeo orgánicamente de nuestro cuerpo, pero también reconocer qué es lo que está pasando en nuestras emociones. Y te voy a dar algunos ejemplos simplemente. Un ejemplo, si hay mucho dolor de cabeza, cuando sufre mucho dolor de cabeza, puede ser este estrés, puede ser que necesita la persona utilizar técnicas para bajar el nivel de estrés, ¿no? O por ejemplo también si hay mucho mareo, significa psicosomáticamente en poder resolver una situación. ¿Qué es lo que necesito yo resolver una situación? Y si tenemos dolores de huesos o dolores de dientes, cualquier tipo de dolor que tenga que ver con los huesos, tiene que ver qué estoy perdiendo mi armonía, en qué estoy perdiendo mi armonía, y todo eso en cada parte de nuestro cuerpo a nivel psicosomático, en emociones, tiene un significado, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el tema de las gripas, bueno, sabemos muchos bichos, ¿no? Tiene que ver mucho también con la confusión, es una duda en el interior, tiene estas dos decisiones, si decide o no. Entonces, todo lo que tenemos, el dolor, todo lo que nuestro cuerpo calla, pues se manifiesta de una u otra manera, ¿no? Entonces, cada dolor que tenemos, si hemos ido al médico y nos damos cuenta que sigue repitiendo este patrón de enfermedad, tenemos que escuchar a nuestras emociones y ver cómo estoy yo, cómo estoy gestionando, cómo me estoy comunicando, qué es lo que yo estoy sintiendo. Si uno tiene una gripe común, que normalmente es un virus que le entra al cuerpo, pero ¿significa algo si esto es muy reiterativo? Claro que sí, tiene muchos significados y eso se puede ver, pero generalmente tiene que ver con esto de falta de decisión, por una parte. Por otra parte también significa generalmente, psicosomáticamente para los hombres, esto de como no lloro, a través de la gripa también es una forma de llorar. Generalmente se da más en los hombres, que las mujeres son mucho más expresivas y pueden como liberar esto del llanto. Es como una represión. Entonces tiene que ver esto de lo que reprimo de mis emociones, pero tiene también que ver esto con la indecisión, ¿no? Estoy indeciso y puede tener mucho esto el tema de la gripe. Y por ejemplo, si es la garganta, si hay dolor de garganta, tiene que ver lo que te tragaste y no lo hablaste, y duele, o lo contrario, haber hablado mucho y también duele, que tiene que ver aquí la comunicación con la garganta. Importante eso, ¿eh? Importante, porque estamos con la garganta un poquito agripados. No, es un clima mortal el que tenemos ahora, con calor, frío. ¿Y cómo combatimos esa parte? ¿Cómo hacemos para que nuestro cuerpo no sea víctima de lo que pensamos y atraiga enfermedades?
Porque algo que me decís que quiero aclarar. ¿Esas fuerzas negativas son más fuertes que las positivas? Claro, imagínate una persona que ha tenido, por ejemplo, si nos vamos a las gastritis, las colitis, las gastrointinitis, todo lo que termina en itis, todo lo que tiene que ver con el estómago es en cuanto al coraje, es la ira, todo lo que te estás tragando, todo lo que te has reprimido ese coraje, te estás tragando, entonces repercute en esto de gastritis, colitis y todo lo que termina en itis. Es importante ver nuestros patrones de conducta. Si todo el tiempo, por ejemplo, te está doliendo las piernas o los pies, es algo que está viendo con cómo puedo, o estoy estancado en mi vida, cómo puedo cambiar, estancado en diferentes partes. Puede ser de pareja, puede ser de trabajo y tiene que ver con los dolores de la pierna o los dolores del pie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si mucho tiempo estamos guardando o estamos con ese resentimiento y esa rabia, se estaciona en una parte de nuestro cuerpo y por lo tanto vamos a tener la X enfermedad. Entonces, por ejemplo, estas personas que tienen ese coraje, esa rabia, pues a la larga se hacen úlceras, ¿no? Veamos cuáles son sus patrones de conducta. Por ejemplo, las enfermedades muy comunes es el cáncer. Entonces, a lo largo de muchos años hay mucho resentimiento, mucho dolor, mucho odio, pues se va, esas emociones, esas vibraciones se van guardando, pequeños tumores y se genera el cáncer, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos primero soltar? Hay muchas formas y técnicas que hoy en día existen para poder liberar esas emociones que se reprimen en tu cuerpo físico. Entonces, por ejemplo, ejercicio físico, el simple hecho de respirar, prácticas de meditación, hacer algún tipo de arte, poder expresar, y hay muchas formas, podemos hacer el escrito, si para quienes son más fácil escribir, para las personas que es más fácil hablar, pero expresar esa emoción y no guardarla, porque ¿qué es lo que pasa, Jorge? Cuando guardamos esta emoción, pues a la larga podemos tener X enfermedad. Qué importante eso que nos está diciendo. ¿Cómo vaciamos nuestro cuerpo de tanta carga negativa y que nos generan enfermedades? ¿Cómo puedo superar esos aspectos que se han acumulado? Lo que decíamos, ¿no? El resentimiento, la rabia, el no haber, y que nos están generando un daño interno. Bueno, hay muchas formas. La más sencilla que yo les puedo dar a todas las personas que están en este momento conectadas es tomar una respiración profunda, inhalar y sentir cómo está tu cuerpo. Y cuando cerramos los ojos, inhalamos, podemos percibir cómo se siente nuestro cuerpo. Y cualquier situación dolorosa, primero vamos a inhalar esa paz y tranquilidad y vamos a soltar. Y yo sé que parece muy simple esto de respirar porque lo hacemos todos los días, pero otro tema es tomarnos 5 minutos de respirar conscientemente y sentir cómo el aire pasa por nuestro cuerpo. Es como un check-in, es como un escaneo que hace todo el cuerpo y vamos a ir sintiendo y viendo y darnos cuenta, ya sé qué pasa por aquí, en qué parte de mi cuerpo, y lo vamos identificando. Esta es una forma muy simple, hay muchas formas, muchas técnicas, pero la que les puedo compartir en este momento es, toma una respiración profunda, inhala en 4, retén y suelta en 4. Y cuando sueltas ese dolor, ese resentimiento, esa ansiedad, y simplemente respiras y tomas el aliento de vida. Inhalas y exhalas. Yo les recomiendo a las personas que lo hagan en la mañana, así cuando nos levantamos, 5 minutos en la mañana, en la tarde y antes de dormir, y van a sentir el cambio y van a sentir cómo su frecuencia se va armonizando, cómo sus sentimientos y sus emociones se van equilibrando y van sintiendo lo que realmente es de uno. Porque también algo muy importante, Jorge, nosotros como somos seres empáticos, podemos sentir el dolor y el sufrimiento de la pareja, del hijo, de la persona con la que estamos trabajando, pero también podemos identificar si esa angustia, si ese dolor es nuestro o es de otro. Y entonces el ejercicio de la respiración, así de simple, nos ayuda a identificar. ¿Y por qué cerramos los ojos? Porque nos ayuda a no distraernos y a concentrarlos lo que está pasando en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestro sentir. Y entonces es posible y es seguro poder identificar.
Es súper simple esta técnica de 5 minutos al día y es el antes y el después, desde el segundo día, desde el tercer día, pues vas a ver muchos cambios porque además vas equilibrando el hemisferio izquierdo y derecho a la hora de respirar. Hay muchas técnicas de respiración que te la invitan el yoga, el tai chi y bueno, todas las prácticas pues son bienvenidas y es súper simple, solamente inhalar, retienes y suelta. Ahora, Patricia, el miedo, ligado netamente a lo que estamos hablando de El miedo a enfermedades, avanzar, bueno. ¿no? El miedo a la enfermedad, hay diferentes tipos de miedo, pero este miedo específico al tema cuando tú te enfermas, tienes un pequeño resfrío, puedes pensar que es COVID, digamos, ¿no? Ahora con todo lo que hay en la actualidad. ¿Cómo encaramos esto? ¿Cómo vencemos ese miedo? ¿Cómo arrancamos el miedo de la enfermedad? Bueno, para eso, para soltar un poco, primero yo siempre les recomiendo a mis pacientes tener este momento, hacer un cambio de hábitos, ¿no? Por ejemplo, no solamente de lo que nos alimentamos, ya habíamos hablado en anteriores entrevistas de lo que comemos, sino de lo que vemos y de lo que escuchamos. Empezar a gestionar actividades tan simples como el arte, tan simples como la contemplación, tan simples como compartir con tu familia o estar contigo o hacer alguna actividad. Pero lo más importante es ya no alimentarnos de repente de algunas noticias muy violentas o muy fuertes que de una u otra manera son como gotita a gotita que va inconscientemente, va ingresando acá a nuestra mente y se va alimentando. Entonces, es posible salir de ese miedo si la persona realmente desea tener otro tipo de hábitos, de conductas. Claro que es posible y es seguro y pues fíjate, yo estoy trabajando con mucha gente que ha tenido COVID, que están saliendo y es un cambio de hábitos. Entonces, la terapia lo que hace es justamente ayudar a la persona a poder direccionar estos nuevos hábitos, porque salimos de la psicosis del miedo y entramos a la armonía y la tranquilidad. Y fíjate que si todo el tiempo, si una persona está pensando de que le va a ir bien y que todo va a estar en armonía, porque es posible y seguro, pues le va a ir bien. Pero si estamos alimentando esto, lo contrario al miedo, pues le va a ir mal. ¿Por qué? Es la información que envía nuestro cerebro a nuestro ADN, a nuestras células, y nuestras células alertas y se estresan y etcétera. Entonces es muy importante hábitos tan simples como las técnicas de meditación, prácticas de ejercicio, hacer cualquier tipo de arte, es posible y es seguro. Y tenemos una infinidad de actividades más que se pueden hacer. Y si alguna persona siente que es difícil, para eso estamos, las terapias pues nos ayudan a poder salir de aquello que consideramos que es desafiante. Qué lindo, ¿eh? Patricia, como siempre, gracias por su espacio. Sabemos que tiene una agenda muy apretada allá en México. Gracias y bueno, a cuidarse mucho. Importantísimo estos consejos que estamos recibiendo ahora, tan fáciles que con nuestro propio cuerpo podemos generar esa química que nos sana. Patricia Chávez desde México, un honor enorme, ¿eh? Gracias, muchos cariños, gracias, saludos. Gracias de verdad. Oye, qué lindo lo que estamos aprendiendo hoy día aquí. Atención en